Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con funciones vectoriales. Funciones vectoriales de variable real. Vamos a ver el cálculo de estas funciones: límite, continuidad, derivación e integración. Vamos a mirar también lo que es el movimiento en el espacio, giro parabólico, las curvas. Pero antes de comenzar, hace 8 días habíamos quedado que ustedes iban durante esta semana a estudiar lo que tenía que ver con la derivación y la integración con curvas paramétricas. ¿Cómo les fue con eso? El silencio es ensordecedor. Bueno, entonces supongo que les fue muy bien. Así las cosas, comencemos entonces con funciones vectoriales. O hacemos un ejemplo antes de derivación y de integración con curvas paramétricas. ¿No dijeron? ¿Qué dijeron? Listo. Yo siempre vengo preparado. Bueno, bien, entonces habíamos quedado pues que ustedes iban a estudiar lo que tenía que ver con el cálculo para curvas definidas en forma paramétrica. Y entonces vamos a comenzar con el límite. Límite para curvas definidas en forma paramétrica. Pues es lo que estamos mirando. Vamos a tratar de subir esto un poquito. Obviamente aquí el zoom es mecánico. Bueno, muy bien. Entonces vamos a suponer que f y g son dos curvas, son dos funciones continuas y diferenciables, ¿sí? Con f' de t diferente de 0 bueno, por el momento digámoslo así, en un intervalo determinado. Entonces, que sean las ecuaciones paramétricas x igual a f de t y y igual a g de t. Entonces definimos la derivada de y respecto a x como, bueno, fíjense ustedes que x e y son funciones en t, ¿cierto? Que es lo que hemos venido estudiando, en forma paramétrica. Entonces la derivada de y respecto a x es la derivada de y respecto a t sobre, sí, la derivada de x respecto a t. Esta sería la primera derivada. La segunda derivada, ahí mejoró un poquito, ¿no? Es igual a la derivada respecto a t de la derivada de y respecto a x sobre la derivada de x respecto a t. Bien. Vamos de una vez con un ejemplo. Vamos a calcular a manera de ejemplo. Vamos a calcular la primera y segunda derivada, es decir, determinemos derivada de y respecto a x y la segunda derivada de y respecto a x para la función determinada mediante las ecuaciones paramétricas x igual a 5 coseno de t y y igual a 4 seno de t. Bien. Entonces fíjense ustedes que nosotros para hallar la derivada de y respecto a x, que es esta primera derivada, necesitamos la derivada de y respecto a t
y la derivada de x respecto a t. Entonces lo primero que vamos a hacer, derivada de x respecto a t. ¿Esto es igual a qué? Igual a menos 5 seno de t. Y la derivada de y respecto a t es igual a 4 coseno de t. ¿Listo? Entonces ya ¿cuál es la derivada de y respecto a x? La derivada de y respecto a x es, ponemos aquí, la derivada de y respecto a t, que en este caso es 4 coseno de t, sobre la derivada de x respecto a t, que es menos 5 seno de t. Claro, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a menos 4 quintos. Y coseno sobre seno, ¿esto es qué? Cotangente. Cotangente de t. Aquí tenemos la primera derivada. Y para la segunda derivada, necesitamos hallar la derivada respecto a t de la derivada de y respecto a x. Es decir, necesitamos la derivada de esta que acabamos de obtener. Pero también necesitamos la derivada de x respecto a t, que ya la tenemos por acá. Entonces, ¿cuál es la derivada? Sigo acá arriba. La derivada respecto a t de la derivada de y respecto a x es igual a menos 4 quintos por la derivada de la cotangente. Y la derivada de la cotangente es menos cosecante. Menos cosecante cuadrado de t. Listo. Menos cosecante cuadrado de t. Listo. Entonces ya que, ¿cuál es la segunda derivada de y respecto a x? Es la derivada respecto a t de la derivada de y respecto a x, que en este caso sería, bueno, esto es menos por menos da más, sería 4 quintos de cosecante cuadrado de t sobre la derivada de x respecto a t, que es menos 5 seno de t. Y esto va a ser igual, aquí nos daría menos 4/25, y esto es cosecante al cubo de t. Listo. Cosecante al cubo de t. Entonces fíjense que derivar con curvas paramétricas es muy sencillo. Solo hay que tener en cuenta estas dos formulitas que debieron haber mirado ustedes cómo se deducía. Bien, eso respecto al límite. Perdón, esto no es límite, esto es derivada. ¿Yo por qué comencé con límite? Esto es la derivada. Listo. Esta es la derivada, que era lo que nos tocaba estudiar esta semana. Y la integral, perdón, y con la integral vamos también a un ejemplo. Puedo quitar ya esta hoja. Vamos a encontrar, permiso, vamos a encontrar el área bajo el arco de un cicloide. Es con respecto a la integral.
De una vez a manera de ejemplo, encontremos el área bajo el arco de la cicloide y igual a r que multiplica 1 menos coseno de teta y x igual a r por teta menos seno de teta. Bien, recordemos entonces, recordemos que el arco de cicloide tiene esta forma. Es el eje X, este eje Y tiene esta forma. Entonces, si recordamos cómo se forma la cicloide, la distancia en X desde acá, que está en 0, hasta acá será. Esto sería entonces la longitud de la circunferencia de radio R. Esto sería 2πr. ¿Sí recuerdan por qué es cierto? La cicloide, recuerden que es generada por el punto de un círculo que gira en una superficie. Entonces, si de acá a acá forma un arco de la cicloide, la distancia recorrida, bueno, de acá a acá es porque se termina una cicloide y la circunferencia va a dar una vuelta. O sea que esta distancia en X es la longitud de esa circunferencia, que será 2πr. Y para hallar el área bajo esta curva, entonces recuerden ustedes que lo que nosotros hacíamos era que dividíamos esto como en pequeños rectángulos y hallábamos el área de este rectángulo, y este sería un diferencial de X. Entonces nosotros, para hallar el área, lo que hacíamos era que sumábamos el área de todos estos rectángulos desde acá hasta acá, y eso era una integral de 0 a 2πr. ¿De quién? De la altura que es Y por el diferencial de X. Listo, por el diferencial de X. Ahora, necesitamos entonces el diferencial de X. Entonces de X es igual a ¿qué? Es igual a R. Bueno, derivamos pues respecto al parámetro que es teta. Será R que multiplica a 1 menos coseno de teta de teta. Bien, entonces reemplazamos acá y cambiamos el parámetro. Bueno, al cambiar el parámetro, tenemos que cambiar, al reemplazar estos valores aquí, como y y x son funciones en teta, entonces debemos también cambiar los límites de integración. Esto va a ser igual, esa área es igual a la integral, los límites de integración. Cuando y vale 0, miren que los límites de integración acá los determinamos de los valores de X. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale el ángulo? También vale 0. El ángulo, el parámetro teta. Y cuando X vale 2πr, ya ha dado toda una revolución, ¿cierto? Entonces sería 2π. 360 grados, ¿cierto? Pero nosotros recuerden que hablamos la vez pasada que trabajamos teta en radianes. Sería 2π. Una revolución. Entonces hemos cambiado los límites de integración de ¿quién? De Y. ¿Pero qué es Y? Y es R por 1 menos coseno de teta. R que multiplica 1 menos coseno de teta. Por dx. ¿Pero qué es dx? También es R por 1 menos coseno de teta de teta. Bien, entonces esta área va a ser igual a R cuadrado por la integral de 0 a 2π
R por R es R cuadrado, lo sacamos de la integral, y esto quedaría 1 menos coseno de teta al cuadrado, de teta. Bien, desarrollando este cuadrado, entonces esto nos quedaría R cuadrado por la integral de 0 a 2pi de 1 menos 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta de teta. Y ya es cuestión de integrar esto y evaluarlo. Aquí de pronto podríamos tener alguna dificultad para evaluar, para integrar coseno cuadrado de teta. Pero entonces para eso utilizamos una identidad trigonométrica. Recuerden ustedes que coseno de 2 teta es igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Si nosotros cambiamos este seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de teta, esto nos quedaría que coseno de 2 teta es igual a coseno cuadrado de teta menos 1 menos coseno cuadrado de teta. Luego coseno de 2 teta es igual, bueno, destruyendo paréntesis y términos semejantes, esto nos quedaría 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Despejando coseno cuadrado de teta, esto nos quedaría coseno cuadrado de teta es igual a coseno de 2 teta más 1 sobre 2. Y hacemos este cambio aquí. Es decir, el área sería la integral de 0 a 2pi de 1 menos 2 coseno de teta más coseno cuadrado, perdón, voy acá, 1 menos 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta. ¿Pero qué es coseno cuadrado de teta? Coseno cuadrado de teta es coseno de 2 teta medios más 1 medio de teta. Bueno, ya esta sí la pueden terminar ustedes. Esto sería el área igual a la integral de 0 a 2pi de 3 medios más 2 coseno de teta más... ¿Perdón? ¿Y el radio, profe? R cuadrado, muchas gracias, por acá. Coseno de 2 teta medios de teta. Muchas gracias, si se me había quedado este R cuadrado. Listo, ustedes integran esto y lo evalúan. A mí me dio, ahí se los dejo para que ustedes terminen. A mí me dio que esa área es 3pi R2. Listo. Ahí lo dejo para que lo terminen ustedes. Y esto era el tema pues que había para estudiar esta semana. Pues que nos había quedado pendiente la semana pasada. Recuerden ustedes que el curso es a distancia y virtual. A distancia es que ustedes están en Yarumal y yo estoy aquí. Y virtual es que nos encontramos los jueves en internet para que ustedes presenten dudas e inquietudes. Ahora, si por alguna razón no puede conectarse los jueves, entonces existe el foro Preguntas al Profesor, donde también pueden plantear sus inquietudes. Ya está, no sé si les llegó un correo. Ya coloqué algo en los anuncios y novedades. La tarea. Ya está la tarea disponible para que la vayan trabajando, que se envía el día del parcial. Se puede mandar escaneada en la plataforma. Esta semana les habilito el lugar donde la puedan subir. Listo. Bueno, ahora sí, el tema que nos reúne hoy, que nos convoca. Funciones vectoriales de variable real. Bien,
Funciones vectoriales de variable real. A ver, nosotros hasta el momento hemos trabajado con funciones vectoriales, con funciones de variable real, ¿cierto? O funciones reales. Es decir, que nosotros tomábamos una función f de x, ¿cierto? Y esto nos llevaba a un número real, ¿listo? O nos daba un número real. Bien, ahora, una función vectorial es una función. Bueno, en esta función el dominio son los reales y el rango también son los reales, ¿cierto? Dominio son los reales y el rango también son los reales, que es lo que hemos venido trabajando hasta el momento. En cambio, en funciones vectoriales de variable real lo que tenemos es el dominio son los reales, pero el rango es un conjunto de vectores. Es un conjunto de vectores. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una función r de t igual, entonces esto nos da un vector que sería un f de t en dirección y más un g de t en dirección j más un h de t en dirección k, o lo que es lo mismo, es un vector f de t, g de t, h de t. Un ejemplo podría ser este. Tenemos una función vectorial r de t. Recuerden que estas vectores se colocan como con letra más negrilla, ¿cierto? Podría ser igual a, qué sé yo, t2 en dirección y más t por e a la t en dirección j más 3t dirección k, que sería igual pues escribirlo de esta forma: t2 t e a la t 3t. Entonces queda claro que nosotros ahora lo que vamos a trabajar son con vectores. ¿Listo? O por lo menos las funciones, el rango son los vectores. Miremos por ejemplo aquí, miremos este ejemplo, perdón. Vamos a determinar el dominio de la función r de t igual a raíz de 4 menos t2 más e a la menos 3t, perdón, esto es en dirección y, j más logaritmo natural de 1 más t en dirección k. Entonces vamos a determinar el dominio. Determinar el dominio para estas funciones vectoriales se procede en forma similar como lo hacíamos para hallar el dominio de funciones reales. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Cómo es el procedimiento? Pues uno mira cuáles son los valores de la variable que me producen una indeterminación, ¿cierto? Y los excluimos del conjunto y ahí obtendríamos el dominio. Entonces, por ejemplo, para nosotros analizar esto tendríamos, primero, con esta primera componente, raíz de 4 menos t2. Entonces aquí hay primero una limitación. Entonces tendríamos nosotros que 4 menos t2 debe ser mayor o igual a 0. Con esta componente, aquí no hay restricciones para t. No hay problema, t puede tomar cualquier valor real y esta expresión siempre estará determinada en los reales. Y acá, logaritmo de... Profe, eso de ahí 4 menos T2 mayor que 0 no puede ser T2 menor que 2. Lo mismo.
¿Puede ser qué? T2 menor que 0. T2 menor que 2. Los números menores que 2. No, porque menores que 2. Por ejemplo, el menos 3. Sí, eso El menos 3 es menor que 2, ¿cierto? sí. Y entonces tendríamos 4 menos, y acá tendríamos menos 3 al cuadrado, que es 9. Entonces nos quedaría 4 menos 9, eso nos da menos 5. Raíz de menos 5. Raíz de menos 5 no está definida en los reales. ¿Perdón? Sería 3 cuadrado menor o igual a 4. Ah, bueno, no, recuerden que esto se trabaja de otra forma, no es tan sencillo. Recuerden que aquí hay un producto que hay que analizarlo. Enseguida lo analizamos entonces. Y seguimos con este. Bueno, habíamos dicho que acá no hay dificultad. Vamos con el logaritmo. ¿Qué condiciones debe cumplir 1 más t2 para que el logaritmo esté definido en los reales? Perdón, 1 más t. Recuerden que los logaritmos están definidos para valores mayores que 0. Entonces, por este lado nosotros tendríamos que t debe ser mayor que menos 1. Y por acá, recuerden ustedes que acá hay un producto. Nosotros tenemos que 4 menos t2 es lo mismo que tener 2 menos t por 2 más t, mayor o igual a 0. Entonces tenemos el producto de dos expresiones que sea mayor o igual a 0. Recuerden que esto se da o cuando los dos son negativos o cuando los dos son positivos. ¿Ustedes cómo llevan este dominio? ¿Utilizan el método, lo que se llama el método del cementerio o no? Bueno, vamos a hacerlo por el cementerio. Lo que nosotros hacemos es que en una recta real ubicamos el 0 de esta expresión. 2 menos t. ¿Dónde se hace 0 esto? En 2, ¿cierto? Por acá en 2 se hace 0. Y este coeficiente, este factor, perdón, si tomamos valores que están a la derecha de 0, esto se hace negativo. ¿O no? Por ejemplo el 3. 2 menos 3 da menos 1, negativo. Y si tomamos valores que están a la izquierda, esto es positivo. Bueno, vamos con el otro factor. 2 más t. ¿Dónde se hace 0 este? En menos 2. En menos 2, por acá en menos 2. Se hace 0. Si tomo valores hacia la derecha, esto se hace positivo. Y hacia la izquierda, negativo. Entonces, antes de menos 2, esto es negativo. Más por menos da menos. Entre menos 2 y 2, más por más da más, esto es positivo. Y de 2 en adelante, menos por más da menos, se hace negativo. O sea, que los valores de t que satisfacen esto son el intervalo desde menos 2 a 2. Pero también debe cumplir esta otra condición. Que t sea mayor que menos 1. Entonces, si hacemos la intersección entre estos dos conjuntos, el dominio será el intervalo desde menos 1 hasta 2, cerrado en 2 y abierto en menos 1. Bueno, ¿hay alguna duda con este ejemplo?
Escucho mucho silencio. Bueno, suponemos que no hay duda entonces. Bien, vamos entonces con el límite de funciones vectoriales. Perdón. Ah, no, pues evalúelo ya. Aquí tiene el dominio. ¿Cierto? Lo evalúa allá en la función. De todas formas, recuerden que nosotros básicamente trabajamos con las funciones, nos interesa sobre todo es el dominio, ¿cierto? Bueno, el límite. Miren, el límite de una función vectorial, por ejemplo, una función de la forma R de t igual a f de t, dirección y más g de t, j más h de t, dirección k. Entonces, esta función vectorial, el límite en C existe, si existe el límite en C para f, para g y para h de t. Tiene que existir para los tres. En los tres. Es decir, el límite, cuando t tiende a C de r de t, es igual. Entonces, mire por qué debe existir en ellos. Porque esto es igual al límite cuando t tiende a C ¿de quién? De f de t más g de t más h de t. ¿Listo? Entonces, si nosotros aplicamos las propiedades de los límites, acá, esto nos quedaría que el límite cuando t tiende a C de r de t es igual al límite cuando t tiende a C de f de t en dirección y más el límite cuando t tiende a C de g de t en dirección j más el límite cuando t tiende a C de h de t en dirección k. Aplicando pues las propiedades de los límites. Que las propiedades de los límites nos dice que pues que este límite es igual al límite de cada una de las funciones. Asimismo, el concepto de continuidad en funciones vectoriales tiene exactamente el mismo significado que le hemos dado durante el tiempo que llevamos estudiando cálculo. Es decir, que r de t es continua en C si y solo si f, g y h lo son. ¿Listo?
Y de aquí, ¿qué podemos concluir? Entonces, si es continuo en C, si R es continuo en C, es porque F, G y H son continuas en C. Listo. Entonces de acá tenemos que el límite cuando T tiende a C de R de T es igual a R de C. Lo mismo que hicimos con funciones de variable real. ¿Perdón? Bueno. Vamos entonces ahora con un ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando T tiende a 0 por derecha de coseno de T en dirección Y más seno de T J más T logaritmo natural de T dirección. Entonces fíjense ustedes que cada una de estas funciones están determinadas en el intervalo, ¿cierto? Porque fíjense que acá T tiende a 0 por derecha. Entonces podríamos tener duda de pronto con este logaritmo de T, pero como tiende a 0 por derecha, entonces todos los valores son positivos, entonces el logaritmo está definido. Y entonces con lo que concluimos anteriormente, que como estas funciones son continuas en 0 por derecha, entonces podemos hallar el límite sencillamente hallando R de C. Es decir, que este límite es igual a coseno de 0. Bueno, de una vez, este límite es igual coseno de 0, 1. Esto nos daría I. Más el seno de 0 sería 0 J. Más, y acá tendríamos 0, por esto que de todas formas está definido en ese intervalo, esto sería 0, 0K. Y este sería ese límite, que lo podemos expresar así, como este vector, o sencillamente como el vector 1, 0, 0. 1, 0, 0. Entonces calcular el límite también es muy fácil. Bien, eso en cuanto al límite. Y en cuanto a la derivada. Bueno, aquí voy algo rápido, pues porque si ustedes se dan cuenta, estos conceptos son muy similares, pues son muy similares a los conceptos que veníamos trabajando en cursos anteriores de cálculo. Perdón. Qué pena, es que no le escucho bien. Así va bien. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora con respecto a la derivada, entonces, lo mismo, la derivada se define igual que para las funciones con variable real. ¿Cómo es el concepto de la derivada? Entonces nosotros teníamos que la derivada de la función vectorial es igual. El concepto igual inicial que dimos de límite. Límite cuando h tiende a 0, en este caso sería de R de T más h, bueno, sería, bueno, entonces cuando delta de T tiende a 0, ¿cierto? Menos R de T sobre H. Entonces,
¿Esto qué sería? Como nosotros tenemos que R de t es igual a f de t en dirección y más g de t, j más h de t, dirección k. Entonces, si reemplazamos aquí, esto nos quedaría. Vamos a correr un poquito para acá. Esto sería límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De r de t más h. Entonces, esto sería f de t más h en dirección y más g de t más h j más h de t más h k, sería este, menos r de t. ¿Pero qué es r de t? Bueno, aquí vamos a distinguir esta h de esta, ¿cierto? Esta es la función y esta es la h que viene acá, que venimos variando, que podemos haber colocado delta de t. ¿Menos qué? Menos r de t. ¿Pero qué es r de t? Es este vector. Sería menos f de t, dirección y menos g de t, j, menos, perdón, este es menos h de t, k. Y todo esto sobre h. Si nosotros agrupamos aquí y aplicamos propiedad de los límites, entonces esto nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de f de t más h menos f de t sobre h, esto en la dirección y. Si alguien, aquí me salté varios pasos, ¿cierto? ¿Qué hice? Agrupé los que van en la misma dirección y apliqué propiedad de los límites. Más límite cuando h tiende a 0 de a g de t más h menos g de t sobre h en dirección j, más límite cuando h tiende a 0 de h de t más h menos h de t sobre h en dirección k. Bien, así pues, la derivada entonces de la función vectorial en t es igual. ¿Esto qué es? La derivada de... Esta es la derivada de f en dirección y. ¿Y esto? La derivada de... Es la derivada de g en dirección j más, asimismo, la derivada de h en dirección k. Es decir, que la derivada de una función vectorial es la derivada de cada una de sus componentes. O lo que es lo mismo, para derivar una función vectorial, derivamos cada una de sus componentes. Vamos con un ejemplo entonces. Bueno, esto también se puede expresar así. F' de t, G' de t, H' de t. En forma de vector, ¿cierto? Recuerden que estamos en funciones vectoriales. Vamos con este ejemplo. Sí. Hacia acá. Más. Ahí.
nosotros porque decir acá sí, ya que no vino Bueno, permiso, sigo. Permítame, les hago una pregunta. ¿Cómo están ustedes allá en la biblioteca con el surtido de libros de cálculo? Pero que yo sepa, ahí hay uno nomás. Pues está el deleito, que eso sí, hay varios de esos. Y hay uno de Stewart, me parece. Ah, bueno, no, pero de leito la hay. Sí. Suficientes. Sí, hay como cuatro. Sí, hay por ahí como 4. Lo que pasa es que esta semana hablaba con Ana Milena y ella me preguntaba, pues, como hace 8 días ustedes me compartieron que sí habían libros. Es el que tenemos pues, por ahí virtual. Ah, bueno. Bueno, seguimos acá entonces, permiso. Un ejemplo, vamos a calcular si f, bueno, vamos a seguir con r de t, es igual a t2 más t y más e a la t j más 2 k. Vamos a determinar r' de t y r segunda, la segunda derivada. Bien, es muy sencillo. ¿Qué es r' de t? La primera derivada. Esto va a ser igual. Derivamos cada una de las componentes. Esto sería 2t más 1 en dirección y. Derivamos esta primera componente, ¿cierto? Más la derivada de e a la t. E a la t, dirección j, más. Esto sería 0. K, dirección K, ¿cierto? Listo. Esa es la primera derivada, muy sencilla. ¿Y la segunda derivada? Va a ser 2 y más j, perdón, más e a la tj más 0. Y así podríamos seguir sacando, este sea la t, perdón, este sea la t. E a la t. Que es la derivada de e a la t. Y así podríamos seguir. Aquí voy a hacer un recorderis. ¿Ustedes recuerdan cómo se define el producto punto entre dos vectores? Entre la multiplicación de los dos y el coseno. ¿Perdón? La multiplicación de los dos y el coseno de la misma. Exacto. Entonces nosotros tendríamos que, por ejemplo, si tenemos dos vectores R y B, vamos a hacer el recorderis por acá, por este ladito. Nosotros tenemos dos vectores R y B, el producto punto es igual a la magnitud de R por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Bueno, y hago este recorderis porque este ejemplo lo podíamos extender. Determinemos el ángulo entre R' y R segunda de t en t igual, puede ser en t igual 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluemos las derivadas en 0.
Entonces, R' de 0. R' de 0 es igual a 2 por 0 más 1. Eso me da 1. Y más E a la 0, que también es 1. J más 0K. O sea que este sería el vector 1, 1, 0. Listo. Y la segunda derivada va a ser dos dirección Y más J más 0. O sea que será el vector 2, 1, 0. Listo. Ahora, de acá, de este recorderis que hicimos, nosotros de ahí obtenemos que coseno de teta es igual a R' evaluada en 0 por producto punto R segunda evaluada en 0 sobre la magnitud de R' evaluada en 0 por la magnitud de R segunda evaluada en 0. Bueno, entonces vamos a hallar estos elementos. Primero, R' evaluada en 0 punto R segunda en 0. Eso es igual a 1, 1, 0 punto 2, 1, 0. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da 2. Perdón. 2 más 1 más 0. Más 1 más 0, es decir, 3. Listo. Y la magnitud de R' evaluada en 0 es la raíz cuadrada. Recuerden que es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces sería 1 al cuadrado más 1 cuadrado más 0 cuadrado. Esto nos da raíz de 2. Y la magnitud de R segunda evaluada en 0, esto es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 cuadrado. Esto nos da raíz de 5. Listo. Entonces ya reemplazamos aquí y esto nos quedaría, permiso, termino el ejercicio por este lado para no iniciar el trabajo. Entonces esto sería coseno de teta es igual a este producto punto que nos dio 3 sobre raíz de 5 por raíz de 2. Entonces teta es igual a coseno al menos 1 de 3 sobre raíz de 10. Ahí sí se los dejo entonces para que ustedes lo calculen. Listo. Bueno, estas derivadas cumplen las mismas propiedades que conocemos de las derivadas. Entonces ya tenemos límite, derivadas y vamos para las integrales. Integrales de funciones vectoriales. Bueno, a ver, como la derivada de una función vectorial es la derivada, o mejor, para determinar la derivada de una función vectorial, lo que hacemos es derivar cada una de sus componentes. Entonces tiene sentido decir que la integral de una función vectorial es la integral de cada una de sus componentes. ¿Listo? Es decir, permiso, retiro esta hojita ya.
Entonces, hemos dicho pues que como para derivar una función vectorial derivamos sus componentes. Tiene sentido decir que para integrar una función vectorial, perdón, Digamos componentes, tiene sentido decir que para integrar una función vectorial, ¿qué siempre se mueve? integramos cada una de sus componentes. Mejoré las tres últimas palabras. Bien. Entonces, en este orden de ideas, la integral de R de t, siendo pues la función vectorial que hemos venido trabajando durante este encuentro, es igual a la integral de f de t, perdón, la integral de R de t de t, integral de R de t de t, es la integral de f de t de t en dirección y más la integral de g de t de t j más la integral h de t dirección k. Es decir, integramos cada una de sus componentes. Bueno, ahora enseguida vamos a hacer un ejemplo directamente con algo práctico, con una aplicación. Pero entonces ahora vamos a hacer un análisis respecto al, con una función vectorial en el espacio, ¿cierto? Entonces supongamos que f, g y h son funciones continuas en un intervalo i. Ahora, cada una de estas en ese intervalo i, ¿cierto?, está definida. Entonces, cada una de estas funciones evaluadas en i me van a generar una tripleta x, y, z, y el conjunto de esas tripletas es una curva en el espacio, ¿cierto? Entonces, esa curva la vamos a llamar C. El conjunto C de todos esos puntos donde x es igual a f de t
Y es igual a G de T y H igual, perdón, y Z igual a H de T y T varía en I, se llama curva del espacio. Gráficamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Gráficamente lo que estamos diciendo es esto, mire. Nosotros tenemos X, Y y Z. Nosotros tenemos acá una curva. Vamos a suponer esta curva, por ejemplo. Por ejemplo, esa curva. Y que esa curva, supongamos que es la trayectoria de una partícula, ¿cierto? Podría ser. Entonces, esa curva C es un conjunto de tripletas. Y esas tripletas están determinadas, por ejemplo, este punto P. O, bueno, aquí para que no quede muy... Por ejemplo, este punto P. Este punto P. O de pronto este otro punto por acá. Tienen coordenadas X, Y, Z que fueron determinadas, ¿cierto?, por las funciones F, G y H al evaluarlas en T. Y este sería el vector R de T. Lo mismo, este tendría unas coordenadas, digamos, X1, Y1, Z1, este punto. Entonces, a medida que varía T, va variando el vector y va tomando unos valores, ¿cierto? Va tomando unos valores, varía en ángulo, y va tomando unos valores que determina esta curva. Y si nosotros suponemos, bueno, este sería entonces un vector F de T, G de T, H de T. Y si nosotros suponemos que esta es la trayectoria de un cuerpo que está en movimiento en el espacio, entonces con esa función vectorial nosotros podríamos hallar la velocidad del cuerpo, la aceleración y la rapidez. Y los conceptos son los mismos que hemos venido trabajando en física. En física tenemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad. Y la rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces vamos de una vez con una aplicación de las derivadas de funciones vectoriales. ¿Listo? ¿Qué es movimiento curvilíneo? Movimiento curvilíneo. Entonces vamos a suponer, sí, vamos a suponer que T mide el tiempo y que las coordenadas de un punto que está en movimiento, están determinadas por X igual a F de T, Y igual G de T
y Z igual a HT. Entonces, tenemos que el vector R de t igual a F de t en dirección Y más G de t en J más H de t en K. Este vector determina la posición en un tiempo t. Listo. Ahora bien, es como si tuviéramos esto, ya estamos en el espacio, ¿cierto? Ya estamos en el espacio. Es lo mismo que tuviéramos esto. Este es X, este es Y y este es Z. Entonces, usted quiere saber dónde está la partícula. Bueno, la partícula o el cuerpo se mueve, digamos, con una trayectoria así, supongamos. Ah, bueno. Y por acá, entonces, toda esta trayectoria está siendo determinada por este vector R de t de componentes F de t en dirección Y más G de t en dirección J más H de t K. Si usted quiere saber dónde está la partícula, deme un t. Si usted me da el tiempo, si usted me da el tiempo, yo le digo dónde está la partícula. Ahora bien, si nosotros queremos calcular la velocidad de la partícula, esa velocidad en un tiempo t es igual, lo mismo, la velocidad de la derivada de la posición es la derivada de t, que es igual, como ya lo vimos anteriormente, es f' de t en dirección Y más g' de t en dirección J más h' de t en dirección K. La aceleración tiempo t es igual a la segunda derivada de t, que es igual a la segunda derivada de f a la segunda derivada de g más la segunda derivada de h. Bueno, vamos de una vez con un ejemplo entonces. Vamos a calcular calculemos la velocidad calculemos la velocidad, aceleración de una partícula cuyo vector de posición es R de t igual a T2 E a la T y T E a la T. Les doy 3 minuticos para que trabajen, que ya me puse disfónico y ya retomo yo este ejemplo. Les trajen ahí 2 minuticos, por favor. Ahí están dando la posición.
Bien. Suponemos entonces que la velocidad nos dio Nos dio 2t e a la t Y a la T más T a la T. E a la T más T a la T. más t e a la t. ¿Listo? Sí. Y la aceleración nos da 2 Sí. E a la T. e a la t, 2 E a la T. 2 e a la t Más T a la T. más t e a la t. Listo. Ah, bueno, y aquí no pedimos la rapidez. Recuerden que la rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces ya esto es igual a la raíz cuadrada. Es su lógica. Es la raíz cuadrada de 4t2, ¿cierto? Más e a la 2t. Bueno, más e a la t más t e a la t al cuadrado. Ya eso pues es operatividad. Muy sencillo. Voy a dejar uno para que se entretengan. Bien, este por ejemplo. Permiso, les dejo estos. Les voy a dejar unos 2. Perdón. No hemos terminado. Ya lo hicieron. No, ya Usted no le parece que Allá hay un puesto debajo del televisor. sí está. Pues es binocular. Y uno es cortito. La prima le dice a Jason que le preste el telescopio. No vi yo. No, yo no le dije eso. Bien. Entonces el que les voy a dejar es hallar lo mismo para una partícula que se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj y cuyo vector de posición es r de t igual a coseno de wt en dirección y más a seno de wt en j. Este se mueve pues en el plano xy. Y tenemos este otro, hallar la velocidad de la aceleración y la rapidez en t igual 1 para un cuerpo que se mueve con velocidad cuyo vector de posición es r de t igual a t3 en dirección y más t2 en dirección j. Calcular velocidad, aceleración y rapidez en t igual 1. Listo. Es para que se entretengan. Oye, el primero que hay que hallar. Lo mismo. Ah, bueno. Velocidad, Aceleración y rapidez. velocidad, ¿Pero en qué? aceleración. ¿En cualquier T o qué? Ah, no, sí, que nos queden términos generales así como el anterior. Ah, listo. Aquí sí vamos a evaluar en un t igual 1. Ese para que se entretenga. Bueno, y ya para terminar, este los dejo para que se deleiten, ¿cierto? Para terminar vamos a trazar Pero ya está. Tracemos la curva
Esto es como un abrebocas para lo que vamos a trabajar dentro de 8 días. El silencio. Un abrebocas como para lo que vamos a trabajar en 8 o durante esta semana. Tracemos la curva. ¿Qué pasó? Cuya ecuación vectorial es Emanuel, te escucha hasta arriba. hasta aquí se escucha. No. R de t igual. Mentira, yo no sé qué se escucha, yo es por hablar. Dirección y más. Seno de t en dirección j más t en dirección k. ¿Listo? Entonces, lo que nos dicen es, hombre, trace la curva. Trace la curva. Entonces, estas componentes nos determinan a nosotros las funciones, o mejor, las ecuaciones paramétricas de esa curva. Entonces, las ecuaciones paramétricas, recuerden ustedes que f, g y h nos dan los x, y y z, ¿cierto? Que es la tripleta que nos permite ubicar la curva en el espacio. Entonces, de acá tenemos nosotros que x es igual a coseno de t. Y es igual a seno de t. Y z es igual a t. Es igual a t, ¿cierto? Entonces vamos a analizar esta curva. Analicemos cómo es la curva en el plano XY. Dejemos por acá de lado un momento a z. Analicemos cómo es la curva en el plano XY. Si las ecuaciones paramétricas son x igual a seno cuadrado y y igual a seno cuadrado. Perdón. Y ahora para ver si estaban concentrados. Eso lo planeé ahorita entrando a la universidad. Perdón. ¿Qué figura? ¿Qué será en el plano XY si las ecuaciones paramétricas son x igual a coseno de t y y igual a seno de t? Es como una onda. ¿Es como una qué? Una onda. ¿Cómo se llama? Armónica. Estas ecuaciones vea, la idea es ir estudiando, ¿cierto? Estas ecuaciones paramétricas las trabajamos hace 8 días. Estaban las ecuaciones paramétricas de una. Vamos a ver de una qué. Elevemos al cuadrado. Por eso ahorita fue que dije al cuadrado, porque ya estaba pensando en que hay que elevar al cuadrado. Elevemos al cuadrado y sumemos. Elevando al cuadrado tenemos x2 más y2 es igual a coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. ¿Y esto es qué? x2 más y2 igual a 1. ¿Y esto qué es? Círculo de radio 1. Es una circunferencia unitaria, ¿cierto? Sí. Entonces realmente si nosotros tuviésemos esto en XY, supongamos que este es X, Y y Z. Entonces tendríamos en el plano XY esto. Entonces allá la hace más bonita que yo, una circunferencia unitaria. Y el programita. Entonces allá la hace más bonita que yo. Circunferencia unitaria, listo. Ahí está, en el plano XY. Pero ahora sí, recuerden que Z toma los valores de T. Entonces, en el plano XY se va a mover la partícula en una circunferencia unitaria. Pero a medida que se mueve la circunferencia unitaria, aumenta T. Entonces realmente lo que vamos a obtener es lo siguiente. Permítanme, yo coloco por acá como unas paralelas. ¿Cuál es
Entonces, en el plano XY, y arrancamos desde acá, se va a mover como en esa circunferencia unitaria, y a medida que gira, aumenta T. Entonces tendríamos esto. Vamos a ver si me queda acá bien dibujadito. Tendríamos como esto. ¿Cuál es? Que me hicieron. Un cilindro. Como una... No, no es exactamente un... Pues Está subiendo. va subiendo. Una espiral. Exacto. ¿Cierto? Porque se mueve en el plano XY, discúlpeme que sea tan incisivo en esto, se mueve en el plano XY en una circunferencia, pero también aumenta en Z, entonces se mueve como en este sentido. Y esto es lo que se conoce con el nombre de una hélice. Aquí me quedó un poquito, pero bueno. Y esto seguiría subiendo. Yo creo que en este que tengo acá me quedó más elegante, permítanme. Creo que aquí se entiende un poquito más. ¿Sí se ve mejor ahí? Exacto. Yo entiendo. Bueno, no siendo más, con esto me despido. Les deseo feliz día, feliz fin de semana. Recuerden, cualquier inquietud, con mucho gusto en el foro Preguntas al Profesor. No me dejen solo en el foro, por favor. Me siento solo, abandonado, relegado. Listo. Que tengan feliz día. Hasta luego.